Buenas noches, en vivo y en directo desde Ciguatepeque, la ciudad de Los Pinares, para el mundo entero a través de esta su plataforma amiga Facebook Live. Les saluda el apóstol Jorge Rodríguez. Elías, sal de la cueva. Elías venía de un gran triunfo para el Señor, destruyendo y quitándole la vida a los profetas de Baal. Pero la esposa de aquel rey malvado, Acab, Jezabel, le mandó a decir que lo iba a matar, que lo iba a asesinar. Y entonces se apoderó de Elías el temor y se fue a meter a una cueva. Elías, profeta de Dios, hombre de Dios, líderes, es necesario que salgamos de la cueva y que afrontemos nuestros temores. El tema para esta preciosa hora de la noche es el enemigo a vencer, el temor. Quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor que sé que va a edificar sus vidas, pero antes de todo vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor, en sus manos para que sea usted, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, quien ministre nuestras vidas, quien nos ayude, quien nos fortalezca, quien dé una palabra profética, Señor, de acuerdo a la necesidad imperante, Señor, en nuestras vidas para la gloria suya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, el enemigo a vencer es el temor. El temor tiene a mucha gente muy mal, a mucha gente encerrada, mucha gente que no tiene esperanza, mucha gente que no sabe qué hacer. Mire usted, la pandemia COVID-19 ha asolado al mundo entero. Ha paralizado el comercio, la locomoción de las personas. Ya nadie puede salir a menos que esté autorizado a la ciudad. Ya nadie puede ir de un departamento a otro, ni nadie puede tomar un avión o un tren para dirigirse a otra nación. También esta pandemia paralizó la economía, tanto externa como interna del país. Esta pandemia también cerró ciudades enteras que jamás se nos imaginó en nuestra mente que iba a ser cerrada, que iba a suceder. Negocios quebraron también empresas y aún las iglesias fueron cerradas a causa del COVID-19. Y esto es un gran temor, bendito sea el nombre del Señor. No estoy diciendo que el COVID no es real y hay que tomar las medidas que nos ayuden, ¿verdad?, a combatir esto, pero no tenemos que tener temor y yo le voy a decir por qué en esta hora de la noche. Esto ha traído pánico, ha traído temor sobre la sociedad y aún sobre los pastores encargados de guiar al pueblo de Dios por el camino bíblico. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted como líder? Usted como líder, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Aleluya. Bueno, la escritura nos da luz, nos arroja a luz qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Vea lo siguiente usted. Una vez más, mi consejo como siervo de Dios para usted y para usted a través de las redes sociales es que acudamos a la palabra del Señor. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Bueno, le vamos a explicar aquí, porque la palabra primero genera poder, la palabra genera convicción, la palabra genera fe y además la palabra es la autoridad final sobre todo principado y potestad y también sobre toda enfermedad. Aleluya. Dios es más grande que cualquier pandemia, por eso debemos nosotros de acudir a la palabra del Señor. Mire usted el Salmo 107, en el capítulo 107, verso 20, dice, envió su palabra textualmente y los sanó y los libró de su ruina. Bendito sea el Señor. Aquí la palabra ruina se traduce muerte. ¿Cómo diría entonces la palabra? Bueno, entonces Dios envió su palabra y los libró de su muerte. ¿Sabe que
el ser humano a lo que le tiene miedo verdaderamente es a la muerte, no es a otra cosa, y de eso nos estamos cuidando todos. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué si me contagio? ¿Qué va a ser de mi familia? Y muchas cosas, pero sobre todo esas cosas, Dios tiene control absoluto de todo, aún de nuestra familia, aunque nosotros ya no estemos. El gran temor que embarga al ser humano es dejar de existir. El hombre le tiene miedo a la muerte. Al contagiarse el ser humano de COVID-19, se expone a eso, se expone a la muerte. Y esto genera miedo, temor en el hombre. Entonces, ¿qué hacer? Gloria al Señor Jesucristo. Saludamos a nuestra hermana Helen Ismaris Aguirre Galvez, que está ya conectada con nosotros en esta palabra de reino. ¿Qué hacer? Bueno, vea algo. Todos estamos expuestos al contagio, pero que Dios nos guarde. Absolutamente todos. Las iglesias están cerradas. Hay pastores que tienen miedo y que no quieren abrir las iglesias por ese gran temor al contagio. Pero vea, si van al banco, pero vea, si van a la gasolinera, pero vea, si van al supermercado a comprar sus alimentos, todos estamos expuestos en el banco, estamos expuestos en una oficina, estamos expuestos en un trabajo, estamos expuestos en una gasolinera, estamos expuestos en el supermercado. Al tener contacto con alguna persona infectada, estamos expuestos en el trabajo, etcétera, donde quiera que estemos, todos estamos expuestos, aleluya. Bendito sea el Señor, y venimos y cerramos la iglesia sellando con broche de oro el gran temor, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pastor, bueno, líder, necesitamos confiar en el Señor, y solo a través de la Escritura podemos confiar y tener fe en la palabra del Señor. Veamos pues qué nos dice, qué hacer con esta situación. Bueno, en el libro de los Salmos, el libro quinto, el Salmo 107, en el versículo 20, encontramos una palabra de vida, una palabra de sustento, una palabra de gracia, una palabra de poder, una palabra efectiva para tu vida y para mi vida, que me toca, que me transforma, que me llena, que me satura y que puse fe y convicción en Dios, aleluya, sobre mi vida. Dice literalmente, envió su palabra y lo sanó. Mire usted esto, está hablando de un pueblo o de personas enfermas. Tan enfermas estaban estas personas que estaban en peligro de muerte. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra, aleluya, del Señor? Que al enviar Dios su palabra, la cual es vida, los sanó y los libró de la ruina, o sea, los libró de la muerte. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios, aleluya. Debemos enfrentar, aleluya, con la fe en el Señor Jesucristo, con el gozo poderoso, y empezar a creer más a la palabra que a cualquier protocolo, aleluya. Necesitamos volvernos a la Escritura, bendito sea el Señor Jesucristo. Necesitamos fielmente confiar en aquel que verdaderamente nos ha llamado, aleluya, a una vida agradable y abundante para la gloria del Señor. ¿Qué nos dice esto, este Salmo 107? Que en la palabra encontramos salud, en la palabra encontramos gozo, en la palabra encontramos sustento, en la palabra encontramos bienestar, en la palabra hay sanidad para la gloria del Señor. La palabra, mire usted, es la autoridad final sobre todo, aleluya, sobre toda pandemia, sobre toda enfermedad. Por eso no debemos de temer, no debemos de tener miedo a nada, porque la palabra está en nuestras vidas, aleluya. Porque ciertamente cerramos la iglesia, pero no tenemos miedo al contagio en el banco, no tenemos miedo en el cajero automático, no tenemos miedo cuando vamos a echar combustible a la motocicleta o al automóvil, no tenemos miedo de ir al mercado a comprar nuestros alimentos, pero sí tenemos miedo al contagio en la iglesia, donde se supone que es el lugar donde se alaba al Señor. Mire cómo estamos tan perdidos y tan religiosos que con la Biblia en la mano muchos podemos perdernos, gloria al Señor, pero que el Señor nos libre de todo esto. La palabra dice en Proverbios, en el capítulo número 2, en el versículo número 7, que Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué es eso de escudo? Bueno, que Él nos
protege desde adentro. La pandemia, la enfermedad, la infección, el virus entra adentro, pero dice la Escritura, y reprendemos eso en el nombre de Jesús, dice la Escritura que Él a mí me guarda desde adentro, me limpia, me tonifica, aleluya, me purifica. Hay un fuego en mi vida adentro que no le va a permitir a ningún virus molestar mi salud, para la gloria y honra del Rey y Señor de señores, aleluya. Entonces, Él es escudo, dice la palabra, a los que caminan rectamente. Miren lo que dice el versículo 8 de Proverbios 2. Dice que preserva el camino de sus santos. Mire, preserva, aleluya, el camino de sus santos. Dios es un preservador, aleluya. Y ahí donde preserva a Dios, no entra absolutamente nada. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted, todos nosotros los que estamos aquí, los que están a través de las redes sociales? Es creer en el Señor Jesucristo, aleluya, es creer en su palabra. Yo bendigo la vida de aquellos hombres de Dios, de aquellos apóstoles que están predicando en la montaña y están produciendo un avivamiento, aleluya, poderoso sobre sus iglesias, porque no cerraron sus iglesias en la pandemia, sino que se llenaron de valor, aleluya, y predicaron la palabra, y Dios los está premiando con grandes iglesias, aleluya, con bautismos en el Espíritu Santo, con almas que están viniendo al Señor. Hay una renovación poderosa. ¿Por qué? Porque no tuvieron miedo. Ellos se escudaron en la palabra del Señor, y el que se escuda en la palabra del Señor tiene la victoria segura. Mire usted, cuando los ejércitos invadían a Israel y cuando Israel buscaba otros ejércitos o otros imperios para que les ayudasen, ellos fracasaban, pero cuando buscaban a Dios, Dios eliminaba sus enemigos. Necesitamos volvernos a la palabra, necesitamos volvernos a Dios para que Dios, aleluya, actúe. Quiero decirles que hay municipios y aldeas que todavía esa enfermedad no llega ni llegará, porque hay hombres decididos a salir a las calles y a predicar el evangelio de Jesucristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Eclesiastés 8:4 dice, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué hace? Aleluya. Mire, la palabra del rey es con potestad, la palabra del rey es con autoridad, con poder. Cuando el rey suelta la palabra, genera poder, aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, la palabra debe de generar en usted y en mi vida poder para la gloria del Señor, sanidad para la gloria del Señor, gozo para la gloria del Señor. Los declaro libres, sanos y empoderados en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. La versión Dios habla hoy dice, la palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedirle cuenta de sus actos. Eso dice la Dios habla hoy, que la palabra del rey tiene o es la autoridad final. Aleluya, está sobre toda pandemia, sobre toda enfermedad. Él es la palabra, aleluya, y Él es la autoridad final sobre todo principado y sobre toda potestad. La traducción Darby, aleluya, ya traducida a nuestro idioma, dice, porque la palabra de un rey es poder, la palabra de un rey es poder, es poder, es poder, aleluya. Y esa palabra deshace cualquier enfermedad, esa palabra deshace cualquier contaminación, esa palabra deshace todo plan de enemigo, de enfermedad en contra de sus hijos, aleluya. ¿Y quién le dirá a él qué tú haces? Porque Él es el rey para la gloria y honra del santo y bendito nombre del Señor. Así que tú no debes de temer, yo no debo de temer, nuestras familias no deben de temer. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado su palabra. Dios envió a su Hijo y Él se llevó nuestras enfermedades y nuestros temores. Ya no somos esclavos porque Él nos ha libertado para la gloria y honra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. La Biblia en las Américas, gloria al Señor. Entonces, Él se llevó las enfermedades, Él cargó con mi dolor, aleluya. Que soy libre, soy sano, porque Él dio la palabra y esa palabra genera poder y genera seguridad y fe a mi vida para la gloria del Señor. Por favor, Elías, ya sal de la cueva. Todo se somete a la palabra del rey, porque la palabra de un rey dice que es poder,
destruye el mal, sana las enfermedades, destruye la muerte, da vida, sana, genera poder, aleluya. Usted y yo debemos de recordar que la palabra es la autoridad final sobre toda enfermedad y sobre toda la muerte, para la gloria de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Así que no temas. Usted y yo debemos de adorar al Señor con libertad. Tómate de la palabra, agárrate de ella, tú no tengas miedo. Recuerda lo que dice Él en Proverbios 2, verso 7, que Él es escudo a los que caminan rectamente. Y el 8 dice que preserva el camino de sus santos. Así que démosle la gloria a Dios, démosle la honra a Dios, démosle la majestad a Dios, aleluya, porque Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos creer en la palabra. El único que no tiene miedo es aquel que conoce verdaderamente el reino de Dios y sus caminos. El único que está consciente y se deleita de vivir en el reino es el verdadero ciudadano del reino. Te invito, sígueme a través de Facebook y a través de YouTube y a través de Twitter, aleluya, y ahí encontrarás los consejos de la palabra del reino para la gloria del Señor. Dios te bendiga. Esta noche estuvo contigo el apóstol Jorge Rodríguez. Te invito para el domingo a las 9 de la mañana, donde tendremos una conferencia, aleluya, con hermanos y amigos desde Estados Unidos para la gloria del Señor. Así que adelante, no te encueves, sal de la cueva. Cristo te ama. Feliz noche, con permiso.